Epicuro y la ética. En esta conferencia analizaremos la ética de Epicuro, un antiguo filósofo nacido en el año 341 a.C. y fundador de la influyente escuela filosófica conocida como epicureísmo. Antes de adentrarnos en la ética de Epicuro, será útil aclarar qué es exactamente la ética y las preguntas a las que intenta dar respuesta. La ética es una rama de la filosofía cuyo tema principal es el examen de los valores morales y los juicios de valor, juicios sobre lo que es bueno o malo, o juicios sobre lo que moralmente debe o no debe ser. Dado que de forma natural intentamos buscar lo que es bueno y huir de lo que es malo, la ética se ocupa de cuestiones sobre cómo uno debe comportarse o cómo debe vivir su vida. Así pues, se dice que la ética se ocupa de enunciados normativos, que son enunciados sobre cómo deberían ser las cosas, en contraposición a enunciados sobre cómo son las cosas. Son los llamados enunciados fácticos o existenciales. Dos grandes cuestiones de las que se ocupa la ética y de las que el propio Epicuro se ocupó específicamente son: ¿cuál es el bien supremo en la vida y en relación con ello, cómo debe uno comportarse para obtener este bien y por tanto llevar la mejor vida posible? A lo largo de la historia, ha habido una gran variedad de respuestas a la pregunta de cuál es el bien supremo para los seres humanos, pero hay tres respuestas que han destacado especialmente. Algunos filósofos han respondido que la virtud es el bien supremo, otros han dicho que la felicidad y otros han afirmado que el placer es el bien supremo que debemos perseguir. Epicuro es quizá el más famoso defensor de la tercera respuesta. En esta conferencia analizaremos sus ideas sobre el placer y lo que debemos hacer para llevar una vida lo más placentera posible. El hedonismo es la creencia de que el placer es el mayor bien. Según Richard Taylor en su libro El bien y el mal, el hedonismo es la postura más común entre los no filósofos. De todas las cosas que se han propuesto como el único y mayor bien, quizá ninguna ha ganado más adeptos que el placer. Los sentimientos de placer, al parecer, son siempre buenos, y su opuesto, los sentimientos de dolor, son siempre malos. No hace falta ser filósofo para llegar a esta opinión, y quizá por ello la filosofía cotidiana de un gran número de personas es la filosofía del hedonismo. Cuando se piensa en hedonismo, se suele asociar con la versión atribuida a los filósofos cirenaicos de la antigua Grecia. Estos filósofos, contemporáneos de Epicteto, en el siglo IV a.C., pensaban que la mejor vida era la vida llena del mayor placer. Identificaban los placeres corporales, es decir, los placeres que obtenemos de la comida, el vino y la gratificación sexual, como los más intensos de todos los placeres, y pensaban que en cada momento debíamos intentar maximizar estos placeres en el mayor grado posible. El hedonismo de Epicuro distaba mucho del de los cirenaicos. Estaba de acuerdo en que los placeres más intensos son los corporales. Sin embargo, pensaba que el exceso de placeres no era necesario para alcanzar la buena vida y que, de hecho, impedía disfrutar de una vida placentera. Los placeres corporales, razonaba, no solo son de corta duración, pues terminan casi tan pronto como han comenzado, sino que, lo que es más importante, suelen ir seguidos de un intenso dolor. El placer de emborracharse puede ser grande en el momento, por ejemplo, pero el dolor de una horrible resaca compensa ese placer con un dolor más intenso y de mayor duración al día siguiente. Por eso, para vivir una vida placentera, Epicuro creía que lo esencial era evitar el dolor, no entregarse a los placeres. Para evitar el dolor, debemos ser disciplinados y rechazar oportunidades de placeres. Paradójicamente, la vida más placentera es aquella en la que evitamos buscar los placeres. ¿Cómo escribió Epicuro? Por lo tanto, cuando decimos que el placer es un bien principal, no nos referimos a los placeres del hombre libertino, o a los que residen en el goce sensual, como piensan algunos ignorantes, sino que nos referimos a la libertad del cuerpo del dolor y del alma de la confusión. Hasta aquí todo bien. Epicuro respondió a la primera cuestión de ética que identificamos al principio de la conferencia, argumentando que el placer es el bien supremo de la vida, pero el placer que debemos buscar no es el disfrute sensual, sino la liberación del dolor, la preocupación, el miedo y la confusión. Pero, ¿qué hay de la segunda pregunta que hemos planteado antes?
¿Qué debemos hacer para llevar una vida lo más placentera posible? Epicuro creía que la ignorancia de los deseos impide alcanzar la vida buena. Según él, todos los deseos pueden clasificarse en 3 categorías. En primer lugar, están los deseos naturales y necesarios. Son los deseos que compartimos con los animales, e incluyen el deseo de comida, bebida y cobijo. Estos deseos se consideran naturales, en el sentido de que no son producto del condicionamiento social, y son necesarios, en el sentido de que debemos satisfacerlos para sobrevivir. En segundo lugar, hay deseos que son naturales pero innecesarios. El deseo más destacado de esta categoría es el deseo de gratificación sexual. Este deseo es totalmente natural, y sin embargo, no puede eliminarse por completo. Tal deseo puede conducir a una vida dolorosa si no se controla. Debemos saciar ese deseo, no más de lo necesario para evitar el dolor, pero nunca por el placer mismo. Por último, hay deseos que son antinaturales e innecesarios. Estos son los deseos más culpables de nuestra incapacidad: vivir una vida placentera. Tales deseos incluyen el deseo de poder, fama, riqueza extrema, aceptación social y todos los demás deseos socialmente condicionados en nosotros. Estos deseos nos encadenan a una vida de frustración continua, ya que son deseos insaciables y por lo tanto nos mantienen en un estado continuo de necesidad y por lo tanto de dolor. Para vivir una vida placentera, debemos saciar nuestros deseos, que son naturales, pero solo en la medida en que eliminen el dolor. También debemos desechar todos los deseos que no son naturales. La buena vida es la vida sencilla, enseñaba Epicuro. Epicuro practicó lo que predicaba. En Atenas, creó un santuario filosófico llamado El Jardín, donde los individuos podían practicar la autodisciplina, entablar discusiones filosóficas con amigos y aislarse de las masas de individuos, que estaban en un continuo estado de miseria, frustración y locura. Pierre Hadot, en su libro ¿Qué es la filosofía antigua?, resumió muy bien el estilo de vida epicúreo. Por encima de todo, los epicúreos creían que es necesario practicar la disciplina del deseo. Hay que aprender a contentarse con lo que es fácil de obtener y satisface las necesidades fundamentales del organismo, renunciando a lo superfluo. Una fórmula sencilla, pero que no puede dejar de implicar una transformación radical de nuestra vida. Significa contentarse con alimentos sencillos y ropa sencilla, renunciando a la riqueza, los honores y la posición pública, y viviendo en retiro,